Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Cuál es su país de origen? ¿Qué les ha llevado a vivir en el extranjero? ¿Y cuáles son sus siguientes destinos? Entre muchas otras cosas. Ya disponible. Hola, estamos de nuevo en Hablando con Guardia, ahora en la segunda parte con Kate y con Paula. Solo para que sepáis un poquito, si no habéis visto el episodio anterior, Paula ha vivido en Dubái, ha vivido en Bélgica y ha vivido actualmente está viviendo en Praga. En Dubái trabajó como camarera y va a entrar más en detalles en qué más hizo. Luego en Bélgica y en República Checa ha trabajado como azafata de vuelo, al igual que Kata, que trabajó en Bélgica primero y después actualmente está en Praga. Están trabajando ambas en SmartWings. Hemos explicado un poco cómo funciona el tema de ser azafata, etcétera, etcétera. Si queréis más información, mirad el episodio anterior. Y ahora entraremos un poquito más en tema de países, viajes, volar y más cositas. Así que estad atentos. Como bien dicho, te toca entrar un poquito más en detalle porque es un poquito más exótico cómo fue Dubái. Has explicado antes un poco cómo fue el inicio, pero si puedes hacer un resumen rápido de lo que fue vivir, trabajar, etcétera ahí, sería top. Es que resumen tan complicado. Conoces mogollón de gente de muchísimos sitios. Es como mucho mix de culturas también. Pero es que la mayoría son expats. En plan, hay mucho español, hay mucho inglés, mucho sudafricano. Pero no sé, fue una experiencia muy guay, muy diferente, obviamente. ¿Cómo se da y dónde has trabajado? Yo he estado trabajando en 2 sitios. Estuve trabajando en Atlantis, que es un hotel bastante conocidillo. Concretamente en un beach club que se llama White Beach. Y me cambié a un restaurante que se llama Indochine, que ahora por desgracia ha cerrado, pero que es un branch de otro que hay en Nueva York, que es el mismo que es Indochine también. ¿Y estás ahí 3 años? ¿Y cómo se desarrolla un poco el proceso de estar en Dubái? ¿Y por qué es el motivo que vuelves? Pues estuve... Claro, yo me fui justo antes del COVID y básicamente me quedé pues porque no quería estar durante el COVID en España, porque no sabía cómo iba a ser. Y nada, estuvimos de confinamiento un mes, volvimos a trabajar porque empezó Ramadán y en mi trabajo empezaban con todo el tema de Iftar, que es el romper el ayuno. Y decidí cambiarme pues porque sabía que no me iban a promocionar y para quedarme de camarera pues podía hacerlo en otro sitio. Y me ofrecieron la oportunidad de ir a ese sitio que estaba muy guay porque era muy, muy diferente de lo que son otros sitios en Dubái. O sea, no teníamos, por ejemplo, uniforme, vestíamos como queríamos, era como muy... ¿cómo decirlo? Casual. No, muy artístico, en plan, te dejaban ser muy tú, a la vez que te ayudaban como a ser tú, pero developed, en plan, un mejor tú, por así decirlo, en plan, tema estilo y tema, pues, cómo relacionarte con gente. Y luego me fui, pues, porque, nada, tenía la rodilla bastante mal. Y luego, pues porque me quería sacar el carnet de conducir y allá estaba bastante más carillo. Claro. ¿Qué actividad echáis más de menos de España? Los potes. ¿Los qué? En plan, el salir a tomar algo, tú en pote. La vida. Sí, es lo que quiero. Ok, sí. Sí, salir a tomar algo, eso sí, no sabía que se llamaba pote. Pero estar, o sea, el poder levantar el teléfono, decir a tu amigo, en plan, baja en 5 minutos y vamos a tomar una cerveza al sol durante horas. Poder hacerlo cualquier día de la semana sin que la gente sea en plan, no, pero es lunes, ¿cómo vas a salir a tomar una cerveza, sabes? Sí. Eso. ¿Qué país escogeríais mañana para iros de vacaciones? Yo tiraría por algo rollo Grecia, Montenegro, Croacia, por ahí. Es que... Yo te diría África. En plan, Sudáfrica me llama mogollón. Cualquier cosa con animales. Vale. ¿Y si es para vivir indefinidamente? ¿Sería el mismo sitio? No. Buena pregunta. A mí me apetece mucho, bueno, y lo hemos comentado varias veces, vivir en Argentina. Muchísimo. Pero sí que es verdad que la situación actual no me llama para nada. Entonces, en mi trabajo está complicado, la verdad. Pero como azafata, me encantaría poder tener la oportunidad de vivir en Londres, trabajando para Virgin Atlantic, una de estas, pero está complicado porque exigen visa o nacionalidad americana o inglesa. Entonces, chungo. Pero de gustarme me gustaría. Yo en Londres también me veo, pero porque me gusta muchísimo la ciudad.
Y si no, es que no sabría decirte. O sea, no tengo un lugar concreto que diga, me apetece mogollón vivir en este sitio. O sea, en este caso Londres no es dentro de Europa, pero es casi. Sí. ¿Sería Europa? ¿No sería vivir fuera de Europa? Buah. A ver, a mí me llama Australia mogollón, ¿eh? Por ejemplo. O sea, me Sí, a apetece mí mogollón. también, pero es otra vez el tema de visados, Claro. con validación, porque claro, al fin y al cabo, es lo que te comentaba antes en el otro podcast, que la licencia que tenemos para trabajar en aviación es europea. Entonces, el salir de Europa sería volver a hacer la formación desde cero, que eso es lo que menos cuesta de tal, es que te den un visado, porque normalmente las aerolíneas te solicitan el visado antes de contratarte. No te lo dan y luego te contratan, ¿sabes? Que es el problema, porque, por ejemplo, en todos los trabajos sí que lo hacen al revés. Dicen, no, vente, te damos el visado. No, pues aquí te lo solicitan antes, entonces está complicado. Mañana os ofrece volver a España. ¿Lo aceptaríais? Depende a dónde. Y depende de las condiciones. Pero estaríais incluso abiertas a aceptarlo. Sí. ¿A qué ciudad? Ahora os ponen un papel y os dicen, tenéis que volver a España. ¿A qué ciudad os mudaríais y por qué? Yo ahora mismo me encantaría ir a Canarias, la verdad. Me encantaría ir en una temporada de Canarias. ¿Y por qué? Porque me llama mucho la vida isleña. Nunca he tenido la oportunidad de vivirla. Tengo muchos amigos de las islas, tanto Canarias como Baleares. Y me llama mucho la oportunidad, el hecho de tener playa cerca. Es que en Madrid estáis jodidos, ¿eh? Madrid, complicado. No, pero por ejemplo te podría decir Barcelona, que es una ciudad que me encanta. He estado más de 20 veces. Pero ahora mismo lo que busco es algo no tan metropolita, probablemente. Porque estoy un poco cansada de las ciudades. Grandes. Sí. O ciudades en general. Ciudades en general, sí. Yo también te diría Canarias. Llevo muchísimo tiempo queriendo. Además, me apetece como volver a un sitio que tenga también lo mismo, playa cerca. Y si no, Valencia también me parece muy bonito. En este caso, imagínate que vuestra compañera de trabajo os pidiese, que no es española, en este caso, os pidiese que se quiere mudar a vuestro país. Su situación. ¿Qué ciudad le recomendaríais en España? Madrid. Madrid o Barcelona, sí. Sí. Trabajando de azafata. O no. O sea, pongo en este caso una compañera de trabajo, pero podría ser un amigo o amiga que habéis conocido en el extranjero que no es azafata o azafata. Es que depende de los gustos que tenga esa persona, porque el debate entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, existe mucho y yo siempre le explico a la gente que Barcelona, al menos para mí, es una ciudad mucho más bohemia, es una ciudad de ciudades, o sea, realmente no encuentras a mucha gente catalana en el centro de Barcelona, encuentras gente de todas partes. Sin embargo, Madrid es como que está más separado. Madrid es la ciudad en la que tienes de todo, y es súper grande, te puedes perder si te gusta perder por las ciudades. Barcelona me encanta, tiene playa, pero no es tan grande, entonces si necesitas algo más que te abraces, sería Barcelona, pero sin embargo la gente más abierta está en Madrid, en plan de, naturalmente de allí, obviamente. Entonces, depende de lo que busquen, pero sí, Madrid o Barcelona. ¿Ciudades o regiones obligaríais a esa persona a decirle tenéis que visitar esto en España? El norte. Sí, yo te diría Galicia. País Vasco también lo recomiendo mucho. Y si tuviese que elegir una tercera, tiraría por el sur, probablemente Granada o cosas así. Pero sí que me dicen en plan, ¿dónde me gustaría ir? Normalmente contesto Madrid, Barcelona y Baleares porque sé que es lo que le gusta a la gente. Pero si una persona de verdad quiere conocer España, le diría que hiciese el mix ese o de hacer esquinas, ¿sabes? No ir a las metropolitas. Retweet, absoluto. Sí, absolutísimo. No he estado en Galicia, no he estado en el País Vasco. Yo me quiero pegar un tiro cada vez que pregunto esto. Comparar brevemente la situación de nuestro país de origen, del país donde vivimos, donde vivimos ahora los tres justamente, y de donde os gustaría vivir. No sé. Es que creo que laboralmente cualquier país está mejor que en España. A ver, o sea, no, son todos, no todos. Cuidado, ¿eh? No, sí, que te funan. Sí. Comparado con República Checa, por ejemplo, yo creo que España está en decadencia completamente y República Checa está creciendo, o sea, va hacia arriba completamente, por lo que yo he tenido la oportunidad de ver y compartir con otros compañeros o conocidos, pero la calidad de vida que te presenta España es mucho más superior a la de República Checa, pero se está perdiendo precisamente por el tema económico. Y luego, con el país que me gustaría ir, pues Inglaterra es que es un caos, entonces depende del mes que preguntes. Básicamente. ¿Y con Dubái cómo compararías España y República Checa? Sí. Que, por O eso. sea,
Es que no sabría comparártelo porque no sabría por dónde empezar. Porque, obviamente, calidad de vida no tiene nada que ver. ¿Es el futuro? Eso dicen. Es que no te puedo decir ni sí ni no. Porque en muchas cosas sí y en muchas cosas no. O sea, porque... ¿Qué tendrían que mejorar para que para ti fuese esa ciudad del futuro que digas, "Buah, es que esto tendría que ser el referente a seguir"? ¿Permisivos? No, porque se están abriendo muchísimo, la verdad. O sea, yo desde que llegué y de lo que conocía o no conocía, están bastante abiertos a lo que es... están como muy europeizados. Dubái, como tal. Sí, claro. Como Emirato. El resto de Emiratos no te puedo contar, no te puedo decir, pero sé que hay muchos que están bastante más cerrados. O sea, tema para mejorar, definitivamente el trabajo, en plan, el no dar trabajo como por pasaporte, ¿sabes? Y el que porque tú seas limpiador, tu trabajo, o sea, tu salario sea una mierda comparado conmigo y igual hacemos las mismas horas. Bueno, hay que seguir siendo un poco clasistas, Sí, básicamente. en ese tema sí. Pues España en 5 años. Mal. Muy mal. O sea, Bien no. la cosa es que, tristemente, por mucha pena que me decirlo, todos los venezolanos y todos los argentinos con los que he comentado esta situación, y han sido muchos, me están diciendo que les suena demasiado la historia. Que les suena demasiado, que todo pinta muy mal. Y es que yo lo veo, o sea, llevo 1 año y medio solo fuera y es que solo veo cómo va peor. O sea, en todos los aspectos. Tanto por amigos que están buscando trabajo, como por amigos que tienen trabajo, familiares que están jubilados o que quieren jubilarse, o en todos los aspectos económicamente hablando. Y también por todo el turismo que estamos teniendo, todos los problemas que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en Cataluña. Entramos un poquito más en tema de viajar, que es más divertido. Os digo viajar, 3 palabras, sentimientos que te vengan a la mente. Libertad. Conocer cultura. Y no sé decirte una tercera. No sé, en plan alegría. Sí, yo creo que, o sea, libertad 100%. Y conocerse a sí mismo también, a la vez que conoces otras cosas. Y calma. Si os digo volar, ¿qué 3 palabras? Trabajo. Largo. Largo. Y también diversión. Sí, porque al fin y al cabo, aunque sea trabajando, o sea, por ocio, por lo general si vas, o sea, todo depende de la gente con la que vayas, obviamente, igual que el trabajo, pero siempre acabas encontrando un punto divertido en volar en sí. Diría lo mismo y añadiría desconexión. Porque el momento 3 horas en el que no recibes mensajes, no, en plan, estás como incomunicada entre comillas, pero a la vez no. Siendo el único punto del mundo que la gente desconecta 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, 4 horas. ¿Cómo vivís esa situación como cara al público? O sea, vosotros veis a la gente que llega, todo el mundo en el móvil, y después no. ¿Creéis que es como volver al pasado o no es tan...? No. No, porque sigues teniendo a todo el mundo viendo películas, series, Jugar, sí. Sí, pero no ves, yo qué sé, más libros que de average en un parque, o más... No. Aquí, por ejemplo, en plan, igual en Praga sí, pero porque la gente lee más en general. Pero porque es República Checa. Es porque sea un avión. Vale. O sea, no se despegan de la pantalla. Vale, es lo que quería preguntar, porque Sí. obviamente vuelo mucho, sé que hay muchas pantallas y parecerá un poco de la pregunta, pero es como el hecho de decir, hostia, quizás sí que aún vosotras, que podéis ir a un parque, a un bar y ver muchos móviles o el transporte público, ir ahí y decir, hostia, sí que se nota realmente un cambio. No. De hecho, cuando entramos a SmartWings, estábamos hablando en la formación con el instructor y una de las chicas que estaba en la formación con nosotros había trabajado antes para SmartWings y estaba como reincorporando. Y el profesor comentó que ya no había pantallas en el avión, que antes sí que había en los aviones de SmartWings. Y ella dijo como, ¿por qué? ¿Sabes? Y dice, porque es inútil, todo el mundo tiene una pantalla con él, entonces simplemente ofrecemos lo que estaba antes en la pantalla, pero la gente se conecta a través de una intranet. Porque todo el mundo tiene pantallas. Entonces no cambia. Cuando estáis en un avión, ¿lo podría igualar a lo que yo siento cuando llego a la oficina? En Ryanair sí. Desde mi punto de vista. En Ryanair sí. Porque Ryanair tiene sus límites de horarios, no vuela de noche, por ejemplo. Siempre trabajas 5 días y libras 3. Una semana estás de mañana y otra semana estás de tardes. Entonces,
Ryanair podría llegar, no lo comparo, pero podría llegar a compararlo. Se puede asemejar a lo que es un 9 to 5, que Sí, Sí, en SmartWings y en el 99% de las líneas no. es loco eso ya. sí. Porque hay overnight, o sea, hay que duermes en otro eso, no, pero digo que duermes en otros países y todo eso. Ya no solo el hecho de que eres de otros países, sino que a lo mejor trabajas 2 días, libras uno, luego trabajas por la noche, luego por la mañana. O sea, es como tan caótico que no me lo puedo imaginar como una oficina, ¿sabes? O sea, no es rutina. Y suena como más divertido no, he salido de Praga y me he quedado a dormir en Istambul. Es un poco más divertido, al menos. No suele pasar. ¿Cuál es la ruta más larga que puede hacer un azafata? Es decir, un autobusero, una persona que conduce, tiene X horas, va con los papelitos, tal. ¿Cuál es la ruta más larga que puede hacer una azafata? Una cosa es que también depende de la base en la que estés y de dónde salgas. Depende de muchas cosas. O sea, Y de horas. depende de horas, depende de límites. O sea, los límites de lo que tú puedes volar depende de a qué hora del día empiezas, cuántos vuelos vas a hacer en el día, si te quedas a dormir allí, si no te quedas a dormir allí. O sea, las limitaciones cambian completamente de si estabas de guardia imaginaria, como quieras llamarlo, o sea, estás en tu casa y esperas a que te llamen. Se puede trabajar realmente más horas de las que se puede trabajar si tú tienes un vuelo planificado. Entonces, yo por ejemplo tengo compañeros en Emirates que hacen vuelos de 16 horas, en los cuales descansan, creo que 3 o 4 horas dentro del avión, pero el vuelo es de 16 horas. Nosotras, la ruta más larga que hacemos ahora es a Canarias. Cabo Verde. Bueno, Canarias ida y vuelta, que son 5 horas de ida y 4 y media de vuelta, algo así. Y Cabo Verde no estoy segura de cuántas horas son ahora mismo, porque no lo hemos hecho aún, pero... Pero lo de Canarias sería, vais y volvéis el mismo día, claro. Sí, o sea, esa es la cosa. Que las limitaciones dependen en cuántos vuelos hagas, principalmente. Luego, aparte de muchas otras cosas. ¿Cuál es la que más os gusta y por qué? ¿De las rutas? Sí. Yo diría España. Porque normalmente hablan más español, o más inglés en general. Pero un destino porque lo que ves por la ventana te gusta más o algo así, o no, sí, no veis, no miráis, sí. Yo siempre que puedo. Yo siempre que puedo me meto en el Zydeck a mirar por ahí. Españoles es que no consumen en el avión, entonces... No, ni los italianos. Ni los italianos. Y, por ejemplo, si La pela es la pela. si viajas a Manchester, por ejemplo, que es un vuelo que a mí me gustaba mucho hacer desde Bélgica. Bélgica, era un vuelo muy corto y no parabas. Pero me gusta no parar cuando es corto, ¿sabes? Porque me mantiene despierta, tal, no sé qué. Pero si es un vuelo, por ejemplo, Canarias, que hacemos de aquí, que es durante el día, son 5 horas, no paras en las 5 horas, pues al fin y al cabo agota, como todo. Entonces está muy guay, pero no tanto. Y tal cual, termina un vuelo, limpiáis el avión y salís. Depende. Por ejemplo, O sea, no hay un mínimo de... en Ryanair sí que teníamos un mínimo. No, un máximo. Bueno, Un tiempo estándar, eso. el tiempo estándar en Ryanair son 25 minutos, entre que se va... Entre vuelo y vuelo. Sí. Y de hecho tienen un... ¿cómo era? 3 off on o algo así, no sé. Que es que tiene que pasar 3 minutos desde el último pasajero que se baja al último pasajero... O sea, el primer pasajero que se sube. O sea, 25 minutos de turnaround. Sí, sí, sí. Que llega al avión, está. ¿Y Pero- Smartwings? En Smartwings suele ser como una hora. Más. Pero no vienen en plan un tiempo estándar. Es en plan, cuando acabas... Sí, con toda la calma. Sí, van con muchísima calma. Y lo de limpiar es que depende. O sea, por ejemplo, en Ryanair limpiamos nosotras, pero en SmartWings depende del aeropuerto al que vayamos, tenemos limpieza contratada, no, entonces a veces sí, a veces no. Alguien nos está viendo. Imagínate que alguien está viendo y está interesada en ser azafata. ¿Qué recomendación le daríais o qué consejo le daríais a esa persona? Y si vosotros tuvieseis que motivar a alguien, ¿qué perfil de persona motivaríais? Dejo inglés a full. Es el único idioma que te obligan todas las compañías a tener, el resto son secundarios. Recomendación, que no pague el curso de azafata, Efectivamente. que no lo pague. Que no sirve, o sea, no es que no sirva para nada, pero que pudiendo hacerlo en inglés, por ejemplo, como lo hacen la mayoría de aerolíneas, no tiene sentido que lo hagas en español. Claro, porque esa es otra, los cursos en España que te venden para ser azafata te los venden en español y luego te dan clases de inglés aparte del vocabulario técnico, cosa que es una estupidez, sin perdón, pero es que No tiene sentido. no. ¿Y a qué perfil de persona le recomendaríais serlo o le motivaríais a ser? Alguien abierto. Alguien abierto y hiperactivo. Sí. Porque es un trabajo muy calmado, pero muy largo. Entonces, si no eres hiperactivo, te vas a aburrir, te vas a dormir, no te va a gustar. Si no eres abierto, es que no llegas a ningún lado. Un país que hayáis estado y que os siga llamando la atención. Y alguno que os hayan recomendado recientemente. Me han recomendado Montenegro. ¿Vale? ¿Qué te han recomendado a ti? Kazajistán.
También, sí. ¿Y un país que habéis estado y que os ha llamado la atención? Uf, Argentina. Es que estoy enamorada, o sea, sí. Y Uruguay. Yo Tanzania. ¿Lugar que queráis recomendar a la audiencia que os haya gustado? Praga. Sí, la verdad que, aparte de Praga, definitivamente de Tanzania, porque... Pero Tanzania no solo Zanzíbar. En plan, Tanzania con momento safari. Vale. En plan, cualquier sitio con safari. ¿Cómo es viajar con amigos hechos fuera y de lo diferenciáis con familia y con amigos de toda la vida? Me jode decir esto y me van a matar mis amigos y familiares, pero me encanta volar con... O sea, viajar con amigos que he hecho fuera. Porque suelen ser gente que también está fuera de su país, tiene la mente mucho más abierta. Al fin y al cabo, cuando viajo con mis amigos de España, vale, sí, está muy guay. Obviamente son mis amigos de toda la vida, nos conocemos, nos entendemos, tal. Pero no es como que tengo la misma libertad, porque no tienen la misma mentalidad que yo para viajar y ir sin planes y conocer a gente. No suele ser gente tan abierta, por lo general. No, reto el máximo. Pues O sea, sí, sí. Y con familia de hoy podéis viajar, porque yo la conocí ahí en un viaje familiar. ¿Verdad? Sí, a mí me encanta viajar, por solo con mi madre. Todos los años hago mínimo un viaje solo con mi madre y lo adoro. Y con mi hermana, por ejemplo, también lo hice el año pasado y me encanta. Pero sí que son otro tipo de viajes. Claro. Más quisquillosos. No, o sea, con mis padres, por ejemplo, es más el ir a la playa. En plan, yo qué sé, por ejemplo, las Canarias, Sí. vas, pasas una semanita y te vuelves. Fácil y al pie. No, Efectivamente. con mi familia sí que es más de ver mundo, pero sí que es verdad que, o sea, Son gustos diferentes al final. no llevamos el mismo ritmo, Claro. Claro. ¿sabes? O sea, yo quiero quedarme tomando una copa esta tarde y luego a lo mejor dormirme la siesta. Mi madre quiere despertarse antes y dormirse antes. Sí, pero es despertarse, ver, Claro, comer por ahí, seguir viendo y luego ya llegas al hotel a dormir. claro. Y ya, o sea, no es... Y es- No hay party. Claro, y yo quiero party y siesta. Claro. Aparte de visitar, que me encanta visitar y me encanta morirme y llegar a mi casa en plan, necesito vacaciones de las vacaciones. Sí, pero me falta ¿Algún consejo a la hora de organizar un viaje? no hacerlo a través de plataformas como eDreams, Booking, Kiwi. No pases Esto- a una agencia de viajes. Esto lo hemos hablado varias veces. Siempre a la línea oficial, ¿eh? Siempre. O sea, busca los vuelos a través de comparadores, pero cómpralos directamente con la aerolínea, porque cualquier problema que tengas te lo van a solucionar. Si es a través de unas compras secundarias, no. Lo que decías tú antes de las ventajas. Sí. Podéis volar, ¿no? Realmente en vuestra línea y en otras creo que es, o solo en vuestra, Depende. con unas taxas, ¿no? Taxes, sí. O sea, depende de la aerolínea, cada aerolínea tiene su figuración y sus cosas raras. Ryanair está enfadada con otras aerolíneas, entonces en Ryanair solo puedes volar con Ryanair, solo pagando taxes, que es básicamente pagas la tarifa del aeropuerto. Entonces, por ejemplo, dentro de Europa un avión ida y vuelta te sale por Es que depende a dónde vayas. 80 euros como mucho, por lo general. Y media. pienso. Y te puede salir por mucho menos. Puedes salir por 10 euros. Y vosotras, en este caso, por lo que yo he entendido, por lo que me has explicado, es tú vas a la puerta, o sea, tú vas tú como que pides permiso o algo así, ¿no? Sí, o sea, tú solicitas un billete, te lo tienen que aprobar. Bueno, depende de la aerolínea. Ahora mismo, un standby ticket es un ticket que tú solicitas, te lo aprueban y tú te presentas con tu billete, semibillete, por así decirlo, que el cual va a disponibilidad. Entonces, si tú cuando llegas al avión hay hueco en el avión, te puedes montar. Si no hay hueco en el avión, no te puedes montar. Si no has volado, en la mayoría de las líneas puedes solicitar como ese dinero que has pagado de vuelta porque realmente no lo has usado, ¿sabes? Pero no en todas. Vale. Y si no, o sea, te puede llegar hasta meter en los vuelos. E incluso en el flight deck, como muy, en plan, como último recurso, pero no es único. Sí. Vale. Y vosotros, si pasase algo en ese momento, Tenemos que operar. tenéis que operar, sea, aunque no sea vuestra aerolínea. A ver, Depende. Hay aerolíneas que sí, hay aerolíneas que no te o dejan. sea, claro, y la cosa es, si pasa algo en un Airbus, yo no sé. Vale. No sé cómo abrir la puerta de un Airbus oficialmente, ¿sabes? En plan, no estoy entrenada con título para eso. Aunque sepa hacerlo, entonces no puedo hacerlo. Puedo ayudarles a gestionar a la gente, por así decirlo, ¿sabes? Pero no puedo hacer nada. Pero sí que si es con nuestra línea estamos obligadas y de hecho, por ejemplo, esto es algo que mucha gente no sabe, no podemos beber igual que si estuviésemos trabajando. Porque en caso de que pase algo yo tengo que estar en perfectas condiciones para operar, ¿sabes? O si un azafato se desmaya
o se le abre la cabeza. A mí, Eres la suplente. claro, a mí se me pone el badge, el ID, y me pongo a trabajar. Por eso es el descuento realmente, porque si pasa algo yo estoy ahí para estar. Claro, tiene sentido. Ok, ¿qué no puede faltar nunca en un equipaje de mano? ¿El pasaporte? Por favor, no os olvidéis del Pasaporte o DNI. O DNI, por favor, documentos oficiales. El carnet de conducir. No, No, nada. solo en España. Solo dentro de España para vuelos dentro de España. O sea, de España a España. Sin escala en ningún otro lado. Aprendido a malas, sí, pero sí. Si alguien se ha dejado el DNI y el pasaporte, está fuera. Fatal. Vale. Y en vuestros viajes personales, cuando vais en tema privado, ¿qué no falta nunca en vuestro equipaje de mano? ¿O qué creéis que nunca falta? Pasaporte y DNI. Siempre me olvido algo. Yo. Entonces, he de decir que tengo una colección de cepillos de dientes. Vale. Creo que llego a los 10 actualmente, porque cada vez que me voy de viaje a un sitio me olvido de dientes y me tengo que comprar otro. Un super. Cargador, pero sí, cargador. Yo, la única cosa que nunca me olvido, batería portátil. Una duda existencial que tenemos mucha gente. ¿Vale la pena, no vale la pena facturar? ¿Mejor llevar la mochila contigo en el avión? Yo lo que suelo hacer como pasajera es no facturo a la ida, pero facturo a la vuelta. Porque siempre hay algo que te quieres traer y si no has facturado a la ida y no quieres facturar a la vuelta es como, ay, pues me quería traer esta botella de licor y ya no puedo, ¿sabes? Ahora tengo que comprar en el aeropuerto que va a ser más cara, voy a tener que estar hablando con ella tal. Entonces yo te diría, a la ida no hace falta que factures, pero a la vuelta factura. Hasta que te quieras llevar champú. Ahí sí, esas cosas. Yo también lo decía por el tema de las maletas perdidas y todo eso. Que es una locura. Lo estábamos hablando el otro día, creo que es un 2% de todos los vuelos se pierden maletas. Y a ver, depende de la necesidad que tengas. A mí me perdí una maleta el otro día volviendo de Madrid, mi propia aerolínea. Apareció al día siguiente, ¿sabes? Entonces, había gente, por ejemplo, con palos de hockey que tenían partido al día siguiente. Claro, Y es les una- fastidiaron. Vale, ¿qué experiencias? Obviamente, no puede faltar. La última pregunta es, ¿qué experiencias habéis tenido que queréis compartir en algún viaje? Podéis explicarlo como privado, pero a mí me gustaría como azafatas. ¿No fue contigo lo del codo? ¿Qué codo? ¿O fue a Paulina? Pues- Es que a una compañera estaba en el avión y de repente un pasajero rompió la ventanilla. Ah, sí, fue a mí y a Paulina. Nos pasó a nosotras. O sea, era un pasajero que iba con muletas y al meterse en su asiento, no sabemos qué narices hizo, pero se apoyó en la ventana y se la cargó. Pero la rompió como si te cargas en plan un vaso de cristal al tirarlo al suelo. Inciso, hay dos ventanas, ¿vale? Está la de plástico, que es la de seguridad, que es la que se rompió, y luego la ventana que realmente hacía algo. Claro, pero quiero decir, vale, pero cuando rompe la de plástico, la de cristal está muy cerca y muy fácil Sí, de o romper. sea, a ver, la tienen que arreglar sí o sí, ¿eh? Sí, la tienen que arreglar sí o sí, pero no es... Pero fue durante el vuelo, No, fue cuando estábamos haciendo el embarque. se tuvieron que parar y arreglarla. Terminamos el embarque y luego ya se pusieron a arreglarlo. Y cuando tardó, fue rápido, ¿se entiende? ¿O no? Media orilla... Qué putada, ¿eh? Sí. Sí, porque hay cosas que igual no es lo primero que tienes a mano Claro. como ingeniero, ¿sabes? Claro. Porque no suele pasar. ¿Y en tu caso, alguna que sí que recuerdes curiosa? Curiosa, pues una vez me acuerdo, me llamaron de guardia, de stand-by, para operar Charleroi, Manchester vacíos. En Manchester coger a los pasajeros, ir a Colonia con los pasajeros, bajarlos, coger otros pasajeros, volver a Manchester, bajar a los pasajeros y volver vacíos. ¿Qué pasa? Que llegamos al avión a las 5:30 de la mañana y el catering del avión era el día anterior. O sea, estaba vacío, no había nada. Entonces diciendo, bueno, pues tenemos que operar un vuelo sin catering. Y claro, nadie nos había avisado de que en Manchester nos estaba esperando el catering. Entonces empezamos a embarcar a los pasajeros y me hacen así en la ventana. Y abro pensando que era de asistencia, porque normalmente la silla de ruedas va por la puerta de atrás en Ryanair. Y abro pensando que era asistencia y ahora es el catering. Y yo me quedo en plan, tengo pasajeros, ¿podéis pasar? Y me dicen, no. Y yo, ¡Fantástico! ¿cómo que no? Y me dicen, no, tú tienes que quitarme todos los carritos del avión y poner los nuevos. Entonces, estaba yo mientras que embarcaban los pasajeros yendo al frente, cogiendo el carrito, sacándolo, cogiendo otro carrito y mi compañera en plan parando el embarque. Y yo pasaba. Y volvía a pasar el embarque. El trabajo de los de catering. Sí, pero mientras que había un embarque y mi compañera parando el embarque como cada... Sí, como un semáforo, como un Sí, policía. literal. Y me tuve que cambiar todos los carritos, que no son pocos cuando vas a Manchester, porque hay extras por el duty free, todo el rollo. Pues me cambié, no sé,
15 carritos, Ni- uno por uno. Donde la gente embarcado. Mientras la gente embarcaba, sí. Vale, vamos a la última parte, que son preguntas rápidas, ¿vale? Tortilla de patata con o sin cebolla. Sí, o sea, con Con. Both. Con. Me gustan las dos. ¿Cuál? Tienes que decidir una. Con, vale. Pero bien hecha, por favor. sí. Traumita. ¿Catering de azafata o menú escolar? Catering. Sí, sí. ¿Sushi o burger? Burger, sushi. ¿Escapada de fin de o viaje de 2 semanas? 2 semanas. Fin de sin vuelta. ¿Madrid o Barcelona? Madrid. Verano, Barcelona. No me has respondido, pero vale. Barcelona. Vale. ¿Aterrizaje o despegue? Aterrizaje. Aterrizaje. ¿Sentada o cabina o trabajando? Trabajando. Trabajando. ¿Visitar capitales o viaje de hiking? Hi. ¡Ey! Capitales. Sí. Vale. ¿San Isidro o San Fermines? San Fermín. Sí, San Fermín. No he estado, pero San Fermín. ¿Ryanair o Smartwings? It's. Buah, es que Ryanair. yo también diría Ryan, ¿eh? ¿Un vuelo largo o muchos cortos? Bueno, largo. Muchos cortos. ¿Mejor aeropuerto del mundo? De los que hayamos estado. Dubai. Madrid. ¿Aeropuerto al que más habéis viajado fuera de España? Charleroi. Sí. Y vale, sacando al que habéis trabajado. Dubai. Os digo avión que os viene a la mente. Os digo despegue que os viene a la mente. Despegue. Los fríos. Cosquillitas. Digo España que os viene a la mente. Casa. Comida. Y ahora, por favor, meta cámara y dad un mensaje final para los futuros pasajeros de los aviones en los que estaréis. Por favor, hacernos caso. Y tened paciencia. Hasta aquí. Un placer. Chao, chao. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu siguiente aventura?